Bienvenidos a este programa en donde vamos a repasar la lección y en esta ocasión la número 5, venid a mí. Saben, el exceso de trabajo y la ausencia de periodos o espacios de descanso quebranta a la gente, pone en peligro las fuerzas vitales y bueno, llegamos a una situación desesperada no solo en la salud física sino también emocional. Sin embargo, Cristo Jesús quiere llevar nuestra carga y esta semana vamos a estudiar cómo liberarnos de las cargas que a menudo sofocan nuestro gozo. En nuestra mesa de diálogo, el pastor Alfredo Moscoso, uno de nuestros pastores de distrito, y también con nosotros el pastor Job Alcázar, departamental de Escuela Sabática. Pero esta lección debe llevar la presencia del Espíritu Santo y antes de pedirla a través de una oración, quiero compartir con ustedes el bosquejo que vamos a llevar a cabo. 3 tópicos. El primero, una gran invitación. Segundo tópico, una vida de obediencia y finalmente, descanso divino. Quiero invitarles, por favor, a que juntos podamos descubrir cómo liberarnos de estas cargas y encontrar la paz que Él quiere ofrecernos. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Eterno Dios, vamos a abrir tus sagradas escrituras. Por favor, dirígenos con la presencia y la sabiduría de lo alto. Y, Señor, de manera especial, permite que esta lección, que de pronto contiene elementos conocidos, puedan llegar a ser elementos practicados en cada uno de nosotros. Gracias porque estamos convencidos de que tú nos vas a guiar, no porque seamos dignos, sino porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos a punto de iniciar, no te despegues, en un momento regresamos. ¿Has sentido que las cargas que llevas te aplastan? Mira que en este mundo constantemente somos llevados a límites. Cargas emocionales, cargas físicas, cargas laborales. Y la lección de esta semana nos va a presentar una guía práctica para cuando nosotros sentamos justamente que estamos llegando al límite y ya sea que nuestras cargas son demasiado pesadas o relativamente ligeras, hay una invitación. ¿Cuál es esa invitación, Pastor Alfredo? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Y cuál es esa invitación que hace Jesús y en qué contexto la da? Muchas gracias, Pastor David, y saludamos a todos los hermanos que nos miran a través del internet. Hay una invitación, pero lo quiero poner en contexto de que cuando tú y yo tenemos estrés, preocupaciones, aflicciones en esta tierra, en nuestro trabajo, nuestras cargas son tan pesadas, y alguien te dice, vámonos de vacaciones, vámonos a descansar. Déjame decirte algo, hay cansancios que no lo curan las vacaciones. Puedes rehacer algo, desaparece por un momento, pero ¿te has dado cuenta que vivimos haciendo muchas cosas? ¿Se acelera nuestra vida? La invitación es, yo os haré descansar. Y qué importante, apreciados hermanos y pastores, que es una invitación generosa que hace Jesús y que estamos cargados con los problemas de esta vida, con los pecados de nuestra propia naturaleza. Vivimos en un mundo de estrés, de problemas, de preocupaciones. Y qué importante es notar que cuando el Señor dice, yo te haré descansar, ¿cuántos de nosotros no queremos descansar en los brazos de Jesús? Y sobre todo en esta vida, en nuestro ritmo, en una ciudad tan grande como esta, el estrés, la presión, las distancias de un lugar a otro, el mismo trabajo, la tensión en el hogar, nos lleva a preocuparnos y lo que queremos es un descanso. Yo creo, Pastor David, que al vivir en un mundo turbulento, siempre es bueno que tengamos un descanso al cual el Señor nos invita y nos hace esta invitación. Los que están trabajados, los que están cargados, vengan, los voy a hacer descansar. Claro, y es que esta invitación aplica para todos, o sea, no estamos hablando solo de cargas físicas o laborales, excepto el trabajo, sino también incluso en exceso de pecado, ansiedad, en fin, Pastor Job, bienvenido. Y pues en medio de esas circunstancias Jesús viene y hace esa invitación.
Qué interesante, qué alegría estar con usted nuevamente en esta ocasión, y esta lección creo que nos pone en una plataforma muy reflexiva en nuestra vida personal. Jesús expresa los ayes sobre algunas ciudades específicas, y creo que ese contexto nos hace pensar al inicio que no hay esperanza para ellas. Inclusive la lección lo menciona en el versículo 24, enfatiza que por tanto os digo, de Mateo 11:24, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. O sea, vean el contexto. Por una condición de aparente, no hay esperanza, no hay solución para esas ciudades. Y después de eso viene el asunto, yo te haré descansar. Y creo que ese contraste nos hace entender que ustedes y yo hoy en día podríamos estar en una condición similar a las ciudades, en una condición donde no tenemos esperanza, donde no tenemos solución, pero qué glorioso, qué bello encontrar la invitación de Jesús. Y esta palabra, venid, nos apela, nos invita a sujetarnos, Pastor David, a depender, a hacernos sumisos o a aceptar la invitación que Jesús nos da. Si ustedes y yo aceptamos esta propuesta del Señor Jesús, creo que podremos encontrar descanso. Amén. Así como en las ciudades están con esa adversidad donde no hay solución y se les expresa sus ayes, pero después encontramos en Jesús la respuesta a esos ayes. Claro, y es que es muy contemporáneo para nosotros, ¿no? De manera especial los que vivimos en grandes ciudades, pareciera que la inmoralidad, el ajetreo, el estrés, el tráfico, la vida misma nos lleva a vivir al límite. Y no importa cuán sobrecargado esté nuestro entorno, Cristo Jesús dice, yo les haré descansar. Ahora, Pastor Alfredo, hay muchos lugares en donde se ofrecen propuestas de van a dejar de sufrir, van a tener todo lo que necesitan. Pero ¿por qué la propuesta de Jesús allí, en medio de las tensiones que aumentan, en medio de todo esto, Jesús promete algo, pero Él, ¿por qué es capaz y por qué yo puedo confiar en que esa promesa de venir a mí, que yo, ir a Él, que yo los vaya a hacer descansar, es real? ¿Por qué yo puedo confiar en que es real esa promesa? Qué importante es ver que el versículo dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y bueno, es una invitación generosa que hace Jesús para todos los que estamos trabajados, cargados con los problemas de la vida, los pecados de nuestra propia naturaleza incluso, y a todo el que acuda a Cristo, ir a Él, reencontrarnos de una forma en su vida. Qué importante es notar entonces que si yo voy a llevar prácticamente una vida de preocupaciones, de estrés, hay una invitación donde me dice, ven, yo te quiero hacer descansar, pero quiero que si tú estás muy preocupado, muy fatigado, muy cansado, aquí tú vas a tener un descanso, y sobre todo el descanso es paz, el descanso es tranquilidad, y todas las pruebas e inquietudes, con la ayuda de su gracia, Dios nos hará descansar. Amén. Fíjense que me llama la atención el versículo 27, está como insertado en medio de este switcheo que mencionaba Pastor Job de sí, hay condenación, va a ser más fácil, más tolerable el juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra que para ti. Pero en medio de esta invitación y este cambio dramático que hace el Evangelio según San Mateo, el versículo 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y entonces argumenta Jesús a su divinidad, a ser el Dios hecho carne habitando entre nosotros, lo que le da la capacidad de asegurar que Él tiene el poder para cambiarlo, porque hoy hay muchas empresas, muchas religiones incluso, que ofrecen que nos van a dar descanso de las cargas, nos van a cambiar la vida, pero Cristo Jesús sí tiene la potestad de hacerlo. Ahora, hay una condición, Pastor Job, o es así, nada más, ay sí, ya. No, definitivamente el elemento de lo que representa aceptar, y con lo que has dicho, Pastor, con el versículo anterior,
creo que entra la actitud o el cumplimiento de la condición que tú dices. Porque al final el aceptar la invitación representa adorar a Dios. Claro. Representa reconocerlo como el creador, representa reconocerlo como el único Dios verdadero. Y que inclusive nos ofrece esta revelación. Porque es lo que dice Jesús. El versículo 25 dice, te alabo, Padre, Señor del cielo. Son palabras de Jesús y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Así que qué interesante es que está conectado la invitación también con la adoración, con reconocer quién es Dios. Y creo que si hablamos de condiciones, pues la actitud nuestra es reconocerlo a Él como el verdadero Dios. Y que a través de Cristo, como has dicho, pastor, podemos encontrar la restauración y el descanso que Él nos ofrece. Así es, hay 3 invitaciones que están, 3 propuestas, y la primera es esta: venid a mí, reconocerlo, adorarlo. Venir a Cristo Jesús es reconocerlo y hacerlo de la forma como Él desea. Y entonces el versículo 28, antes de decir, todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar, antes de prometer que nos hará descansar, nos dice, venid a mí. Esta es la primera invitación. Cristo Jesús te invita a ir a Él. Ir a Él implica pues reconocerlo como Dios y reconocerlo como el dador de las normas que te ayudarán a superar el estrés, la fatiga y finalmente encontrar ese descanso que tanto, en ocasiones, tanto buscamos. En un momento regresamos, por favor no se despegue. Vamos a regresar en un segundo con el segundo tópico, una vida de obediencia. Gracias por estar con nosotros y continuar con este repaso de la lección número 5, venid a mí. Vamos a abordar el segundo tópico, una vida de obediencia. Jesús hace una declaración allí y en San Mateo capítulo 11, el versículo 29, hace esta segunda invitación. Ahora, después de haber invitado a que vayamos a Él, dice, llevad mi yugo. Son unas palabras que hoy día, pues, no entendemos, ¿no? O no son comunes para nosotros, pero para los oyentes de este siglo, el siglo I, pues eran conocidas, bastante usadas. ¿Qué quería decir, Pastor Alfredo, Jesús al utilizar esta ilustración y esta invitación, llevad mi yugo sobre vosotros? Gracias, Pastor David Bocanegra. Me imagino que todos los hermanos que han trabajado alguna vez en el campo o lo siguen haciendo, han visto cómo las yuntas, los bueyes, llevan un yugo de sometimiento, ¿no? Y qué importante es que cuando llevan este yugo, ellos están bajo la sujeción del granjero. Y aquí algo importante que podemos encontrar en la Biblia cuando dice el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros, debemos recordar algo, el Padre y el Hijo trabajan unidos para salvar a la humanidad. Si bien es que el yugo de Jesús es un símbolo de sumisión. Y sobre todo, nosotros no es que llevemos su yugo, simplemente estamos uncidos o estamos dirigidos al yugo que es fácil, es ligera la carga. Ahora, es importante ver, apreciados hermanos, pastor, que solo hay que pensar en el arnés de restricción que se utiliza para hacer que las yuntas, los bueyes se muevan y tienen que estar
a las órdenes de alguien. Pero cuando yo llevo el yugo de Jesús, no puedo seguir mi propio camino, sino que debo someterme a la voluntad divina. Y debo, de una forma contundente, entonces estar agradecidos por el descanso, por el yugo que llevo obedeciendo a nuestro amado Jesús. Muy bien, y allí nosotros encontramos que Jesús utiliza un lenguaje que los judíos entendían. Miren, ellos utilizaban, hablando acerca del sometimiento, el yugo de la ley, el yugo de los mandamientos, el yugo del reino, el yugo de Dios. Y finalmente Jesús utiliza esto para invitarlos para que puedan llevar el yugo. Ahora, estamos hablando, Pastor Job, de venir a mí en medio de un contexto de pecado, de dificultades, de estrés, de sobrecarga. ¿Qué diferencia hay entre estar cargados y llevar el yugo? Pareciera que, pues, cambio de carga nada más. Pero ¿qué implicaciones hoy, al 2021, puede representar para mí? Ese cambio de carga tiene muchas diferencias porque el primer elemento de que Jesús nos invita a dejar, porque estamos trabajados y cargados, tiene que ver con el asunto del pecado, con el asunto que ustedes y yo no podremos y nunca más, solo Cristo, que es nuestro sustituto, que puede hacerlo. Claro. Y a cambio de esa carga que nos dice que dejemos, que ya estudiamos en el momento atrás, ahora nos dice, bueno, ya dejan esa carga, ahora lleva mi yugo. Y me gusta, Pastor David, que dice en el verso 30, porque mi yugo es fácil, ¿verdad? Y ligera mi carga. Es decir, que lo que Él lleva, lo que Él nos ofrece en lugar de nuestras cargas, es claramente diferente. Es claramente para nuestro bien. Es claramente para aprender a depender de Él y confiar en Él. Porque precisamente llevar el yugo de Cristo, aprender de Él, porque Él dice así, ¿no? Y aprende de mí, dice el Señor Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Este elemento entonces tiene que ver con que podemos ser convertidos por su presencia para ser embajadores, para ser misioneros de Él, para ser instrumentos de Él. Y ese es el yugo que Él nos invita a llevar, a seguir su ejemplo, a hacer lo que Él hizo en todo lo que implica, ¿verdad? Y obviamente podríamos decir que no somos alcanzables a eso, pero nos invita a que si lo llevamos, lo que Él ya hizo, podremos ser victoriosos como Él lo hizo. Así que qué interesante que nos quita la carga, que nos agobia, que nos cansa, que nos agota y nos da un yugo más ligero que llevaremos porque Él ya lo llevó. Y por lo tanto, en Él podremos ser victoriosos en ese sentido. Amén. Y es que allí en el versículo 25 que el pastor en el fragmento anterior leía, pone como el ejemplo. Él dice, yo y el Padre llevamos un yugo, es decir, estamos unificados. Yo le obedezco, yo lo sigo y Él me dirige y vamos hacia el mismo propósito. Y ahora Él dice, ahora lleven mi yugo y vamos a trabajar de esta manera, en esa misma relación que ya les he ilustrado. Ahora, mencionabas algo muy importante, Pastor Job, y es que toda la gente necesita un propósito. Si yo me siento útil más bien, si yo me siento útil, me da propósito, me da motor. Entonces, Jesús quiere darte un propósito de vida maravilloso y apela a que llevemos el yugo. No es una carga, sino que le va a dar sentido, valor y orientación a nuestra vida aquí. Y entonces viene la tercera invitación: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pastor Alfredo, hoy en esta sociedad en donde las redes sociales nos venden diferente tipo de, entre comillas, valores, ser manso es tomado en consideración como alguien tonto. Pero ¿qué es lo que Jesús está tratando de enseñarnos cuando dice sed mansos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón? Gracias, pastor. Manso y humilde de corazón. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase humildemente te lo digo? Ay, humildemente. Bueno, tenemos un corazón quizá lleno de soberbia y de vanidad, pero primeramente reconozcamos algo muy importante, que la mansedumbre y la humildad no son del exterior, sino del interior. Jesús lo enseña.
aprended de mí. Nos está diciendo, véanme a mí. Es decir, la humildad y la mansedumbre no tiene que ver si somos ricos o pobres. No tiene que ver con nuestra manera de vestir, ni de lo que hay en nuestro corazón. No confundamos la humildad con la humilde condición social o económica. Muchas personas son de condición económica humilde, pero tienen un corazón lleno de soberbia. Y por el contrario, muchas personas son ricas económicamente, tienen un corazón humilde. Es decir, se humillan a sí mismos, como lo dice la palabra de Dios. Manso y humilde de corazón significa reconocer nuestra necesidad del poder y la ayuda de nuestro Dios. Por eso el Señor nos dice dos cosas muy importantes. Venid a mí. Y entonces, ¿cuántos de nosotros necesitamos esa mansedumbre, esa humildad de corazón? Hay que quebrantar el corazón y hay que tener un corazón humilde, porque solamente el Espíritu Santo puede actuar de esta forma, pastor. Muchas gracias. Fíjense que con Jesús nosotros tenemos el mayor ejemplo. De hecho, así está la invitación de San Mateo capítulo 11, el versículo 29, donde Jesús dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si te fijas en Jesús, vas a encontrar una persona mansa, pero firme. Es decir, cuando tuvo que hablar, él declaró las cosas como tenían que ser. Y sin embargo, la mansedumbre estuvo presente, la humildad. Aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde del corazón. Tiene que ver con desaprender las cosas que hemos aprendido en la escuela de Satanás y aprender de Cristo Jesús, su carácter. Ser firme, radical en las cosas que corresponden a la vida eterna. Pastor Job, allí está Jesús poniendo una invitación. A veces nosotros podríamos decir, bueno, es que Jesús no se enfrentó con gente como la que yo trabajo, no se enfrentó, pero es posible llegar a imitar esa mansedumbre en Jesús. ¿Cómo yo de forma práctica puedo aplicar esa invitación y aceptarla en mi vida? Definitivamente creo que el apóstol Pablo nos pone un ejemplo de eso que acabas de preguntar, pastor. Y en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, el versículo 1 dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y bondad de Cristo. Primero, resaltar que un discípulo de Cristo debe ser como Cristo. Imitarlo. Imitarlo, Claro. ¿verdad? Y aquí Pablo lo está reflejando y creo que eso es la invitación para ustedes y para mí también, tener mansedumbre y bondad como Cristo lo es y como Cristo lo fue aquí en la tierra y como lo fue Pablo. Y vean lo que sigue agregando la siguiente parte, que cuando estoy presente ciertamente soy humilde entre vosotros, pero esto llama la atención, pero cuando estoy lejos soy atrevido con vosotros. Lo que está diciendo aquí Pablo es que el hecho de ser humilde, si tiene mansedumbre, tiene también que ver que tiene valentía y firmeza, ¿verdad? Pero amablemente. Uh-huh. Y creo que ahí nos enseña Jesús precisamente esto. Jesús cuando fue confrontado, él respondió con firmeza, pero nunca maldijo, nunca actuó agresivamente con la gente, sí firme, pero con amabilidad. Y eso es lo que tiene que ver con la mansedumbre y la ternura que Jesús manifestó. Al grado que Él toma el lugar que ustedes y yo merecíamos, creo que es la mayor expresión de humildad y de mansedumbre que Jesús tiene, al darse por nosotros, cuando ustedes y yo merecíamos la muerte, Él toma el lugar nuestro con humildad y con mansedumbre porque nos ama. ¿Cómo podemos lograr esto? La relación, la comunión permanente con el Señor, la permanente comunión de orar, de leer su palabra, de meditar en lo que Él ha hecho por ti y por mí. Él va a tocar nuestras vidas a través del Espíritu Santo y va a transformarnos para ser como Él fue. Amén. Y bueno, si Cristo Jesús es nuestro máximo modelo, nuestro Amén. Ejemplo a seguir, y Él nos dejó ver que hay firmeza incluso en la mansedumbre, pero siempre contacto, y la cruz, la máxima expresión de su mansedumbre, llevando la intercesión por los demás a un grado ejemplar,
pues debería para nosotros marcarnos una pauta. Llevar el yugo de Cristo significa trabajar de acuerdo con sus directivas y aprender de Él, que es manso y humilde, es también entonces dejarnos guiar por los intereses divinos y bajo las estrategias no humanas, sino divinas para dichos propósitos. Vamos a regresar en un momento para hablar del último tópico, que es el descanso divino. No se separe de este programa para que juntos podamos seguir creciendo en su palabra. El mundo del siglo XXI ha aprendido a creer nuevas formas de religión. No es que la fe haya desaparecido de la conciencia humana, más bien se ha transmutado a formas alternativas de la creencia. Hoy la fe se canaliza hacia elementos que brinden al ser humano, aunque sea un poco de alivio en un mundo lleno de violencia y perversidad. En realidad, no hemos dejado de creer porque somos nacidos para creer. Descubre las grandes dimensiones de la fe y cómo hoy se aplican a la vida. Estamos entrando a la recta final de este repaso de la lección número 5. Venid a mí, y agradecemos que permanezcan con nosotros para abordar este tercer y último tópico, descanso divino. Vivimos en un mundo en donde pareciera ser que es más fácil ceder a la tentación, donde los niños, los jóvenes, los adultos siempre tienen como más facilidad por ceder al pecado, a la mundanalidad y a la tentación, que mantenerse de parte de los principios, de la verdad y de la ley de Dios. Y sin embargo, Jesús dice en el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pastor Alfredo, ¿por qué Jesús dice que su yugo es fácil y su carga es ligera? Gracias, pastor. Qué bueno que aquí hay una ilustración en el estudio de la lección que tenemos. Y podríamos preguntarnos si alguna vez algo ha traído descanso a nuestra alma. Caminar con Jesús no siempre será fácil, pero siempre es lo mejor, lo más seguro. Podemos caer, podemos tropezar, incluso podemos quizá a veces hasta desbaratarnos, pero podemos levantarnos y seguir nuestro camino al lado de Él. Ahora, dice el Señor aquí, mi yugo es fácil. ¿Qué tan bueno es fácil? Bueno, Pablo hace una alusión en Gálatas 5:1 y él dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Bueno, Pablo no se está refiriendo aquí a la obediencia de los 10 mandamientos. Simplemente que para nosotros es una gran oportunidad que tenemos de estar en yugo igual en el servicio del Padre y que podemos unirnos a Él. ¿Por qué? Porque realmente al estudiar la lección nosotros vemos que termina de una forma una declaración final en Mateo 11:30. Usa la imagen de llevar una carga, pero dice mi yugo es fácil y ligera mi carga. Saben, a veces nos llenamos de problemas, de circunstancias difíciles. Y me gusta mucho cuando leí Éxodo 18:13 al 22. Qué bueno que Jetro llega y le dice a Moisés, su yerno, delega, porque tú solo te vas a morir. Tú solo no vas a poder. Delega responsabilidades y escoge varones de virtud. Y hoy también es necesario que atendamos el consejo de alguien que tenga más experiencia, delegar responsabilidades y sobre todo encargar las cosas simples para que podamos hacerlo y manifestar que cuando Jesús dijo que su carga es ligera, quiso recordarnos que podamos confiar en Él como el portador de las cargas pesadas. Amén. Bueno, fíjense, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Cuando una persona transgrede la ley, cuando una persona se aleja de Dios, cede a la tentación,
van a haber consecuencias. Y esas consecuencias son tristes, lamentables. Es por eso que cuando nosotros amamos a Cristo Jesús, ese amor nos va a infundar el deseo de seguirle, de hacerle caso, de llevar su yugo, su carga, y nos va a llenar entonces de serenidad, de calma, y va a eliminar la culpa, la tristeza, que generalmente son cargas demasiado fuertes, demasiado pesadas. Y allí se cumple este propósito de hacernos entrar en un descanso divino, porque Dios permea lo que nosotros estamos haciendo y nos dirige a caminar con Jesús. Pero en medio de estas circunstancias, cuando Jesús nos invita a llevar sus cargas, ¿estamos solos? ¿No estamos solos? ¿Cuál es la promesa de Dios hoy día para la persona que vive en el 2021 con respecto a la carga que Jesús, qué implica llevar su carga? Porque no está diciendo que ya no llevamos nada. Dice, es fácil, pero hay una carga, es decir, hay algo que nosotros debemos considerar como elementos que vienen al seguir a Jesús. Qué interesante es este asunto de la carga ligera que Jesús nos ofrece o nos da en lugar de la carga que nos quitó, que nos da un trabajo y nos da lo que ya comentamos. Y lo que comentó el pastor Alfredo, el hecho de que se presenta la escena de Moisés y su suegro y lo que implica distribuir la carga, esto nos indica también que Jesús también nos presenta a su esposa, la iglesia, como un factor donde podremos nosotros distribuir nuestras cargas. La lección menciona que 1 Corintios capítulo 12, del versículo 12 al 26, donde habla acerca del cuerpo. Solamente quiero leer el versículo 12. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Qué interesante. Somos parte de Cristo, somos parte de su iglesia, por lo tanto, Él como principal elemento que ha llevado ya la carga nuestra, ahora también nos dice, pero también están las personas, los discípulos como tú y como yo, para que a través de ellos y con ellos puedas llevar las cargas. Y me llama mucho la atención lo que la lección menciona en Gálatas 6:2, que creo que es una propuesta, una sugerencia muy buena para ustedes y para mí. Dice así Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Qué interesante. O sea, es un ejemplo de lo que Jesús también hizo, ¿verdad? Y que nos dice a ustedes y a mí. Y se cumple la ley de Cristo. Amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? En ese sentido. Así que todo se resume en el pensamiento de que a través de Cristo, a través de su iglesia, que es su cuerpo, que es el mismo también como cabeza principal, podemos aligerar la carga. Tenemos muchos factores hoy en día para poder estar certeros, seguros, descansados a la invitación que el Señor nos da en nuestra vida personal. Amén. 3 invitaciones de Jesús: venid a mí, llevad mi yugo y aprended de mí. Llevar las cargas significa restaurar la imagen de alguien, restaurar a alguien que se ha desviado y recuperar la gracia divina, restaurar la imagen de la gracia divina en su corazón, pero también significa ayudarnos los unos a los otros cuando nosotros mismos padecemos de dificultades. Y qué bonito que Dios nos deja los elementos suficientes para que al llevar esa carga la sintamos ligera, para que al llevar a cabo esta invitación de ponernos al yugo lo sintamos fácil. Pastor Alfredo, muchas gracias por haber estado con nosotros en este repaso de la lección número 5, y ya para culminar quisiera preguntarte un resumen, un exhorto, algo importante que quieras dejar allí subrayado en la mente de cada uno de nuestros seguidores. Gracias, pastor. Bueno, podemos terminar simplemente también agradecer a Dios por su iglesia, porque todos los hermanos que nos escuchan ahora posiblemente tienen una responsabilidad en la iglesia. Algunos son ancianos, otros son directores de Ministerio de la Mujer, de Ministerio Infantil, diáconos, director de jóvenes. Qué importante es que como un cuerpo completo podemos entonces dividir las actividades y sobre todo compartir la carga con la iglesia, ¿no? Y Dios lo hace de una forma ordenada y
lo importante que cuando Pablo habla en Gálatas capítulo 6, que dice que nos ayuda a llevar las cargas de los unos con los otros, bueno, siempre cuando estamos tristes o estamos enfermos o estamos llenos de presión, es importante que no debemos confiar en nosotros mismos. Confiemos en nuestro Dios y toda carga se hará liviana. Todo yugo también lo va a llevar Cristo. Y sobre todo eso se va a convertir en una delicia y va a ser un sacrificio con mucho placer, mucho gozo, y encontraremos en Jesús sobre todo un descanso para nuestra vida. Amén. Muchas gracias, pastor, y ojalá que podamos aplicarlo cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Pastor Job, muchas gracias por habernos acompañado. Una conclusión, un exhorto para los que nos están viendo. Sin duda alguna tenemos todos cargas, todos tenemos tentaciones, tenemos presiones, elementos que nos generan no poder o pensar que no tenemos fortaleza. Y si eso te ha pasado alguna vez, recuerda que es muy posible que no estás llevando el yugo de Jesús. Es muy posible que estemos llevando el yugo de alguien más. Y eso creo que es un gran problema. Así que la invitación es que llevemos el yugo de Jesús. Llevar el yugo de Jesús es una delicia. Es un elemento, es un deber que genera satisfacción, plenitud, placer, porque estamos honrando y alabando a nuestro Dios, siendo fieles a Él. Así que Dios nos ayude a depositar toda nuestra vida y nuestra fe en Cristo Jesús, que Él ya nos ha dado una invitación para que podamos depender de Él, y la ligera carga que tendremos en nuestra vida, Jesús ya la llevó. Dios ya está con ustedes. Amén. Muchas gracias, Pastor Job. Y bueno, cuando nosotros vamos atrás y recordamos ese momento en que decidimos venir, llevar el yugo con Jesús, llevar la ligera carga que Él nos da, ¿te acuerdas de esa experiencia cuando llegaste con Cristo Jesús? Te vas a dar cuenta que en efecto fue algo maravilloso. Él nos aceptó así como estábamos, nos aceptó con sus brazos abiertos, nos recibió como sus hijos e hijas, y unidos a Él, nos ha permitido experimentar que en realidad venir a Él es lo mejor que le puede pasar al ser humano para encontrar ese descanso en Cristo Jesús. Gracias por habernos acompañado en esta lección número 5. Les esperamos para el próximo capítulo y así juntos podamos seguir creciendo en su palabra.